Buenas tardes a todos. Buenas Uh, tardes. buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes. Esto es Conciencia Digital. Este es un esfuerzo que tenemos nosotros que somos integrantes de la red de inteligencia artificial y ciencia de datos del Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión nos acompañan varios colegas que nuevamente, por cómo nació esta idea, fue a causa de una plática que de nuestras comunicaciones salió de un meme. Y entonces quisimos ver un poquito de cómo es que nos está integrando o cómo nos podría afectar la integración de la inteligencia artificial en las labores propias de nosotros, ¿no? La plática que quiero dirigir en este momento es, bueno, ¿la inteligencia artificial realmente nos va a reemplazar algún día en nuestras labores? No. Todos tenemos labores académicas, labores administrativas de distinto tipo, pero ¿realmente nos irá a reemplazar? ¿Es suficiente el costo que tendrán los agentes o los modelos de generación de texto? ¿Vale la pena todo ese gasto para reemplazar a una persona? Supongo que va a haber algunos que piensen que sí, que no, pero me gustaría que platicáramos. Y entonces, para dar un orden, voy a solicitarles que si quieren opinar sobre estas primeras pláticas. ¡Wow! Un teléfono. Este es como cuando estamos en la primaria, por favor, levanten la mano y yo les doy la palabra. Voy a presentar también muy bien, tomando la palabra. Voy a presentarlos. Nos acompaña el doctor Alfonso Méndez Tenorio, el doctor Gilberto Lorenzo Martínez, el doctor Juan Irving, el doctor Jorge Escamilla, Ponciano Jorge Escamilla y la doctora Miriam Pescador Rojas, y nos acompaña al doctor Omar Nájera y a mí, Rubén Esteban García, en esta plática de Conciencia Digital. No sé si quieres dar una presentación, doctor Omar, antes de que nos gane la palabra el doctor Ponciano. Gracias, pues nada más como contexto, este es un conversatorio que comienza a tomar ritmo y con ello pretendemos pues generar un trabajo de divulgación por parte de la red de inteligencia artificial y ciencia de datos. Ahorita probablemente solamente quede en memoria, pero para futuros usos, para las personas que tengan esta grabación más adelante, podrán ir viendo que además se va presentando cierta secuencia en la elaboración de las construcciones conceptuales que se van desarrollando. Gracias, pues Muchas, iniciamos. muchas gracias. Pues bueno, entonces voy a recalcar la frase que dijo el doctor Omar, es divulgación. Así que entonces, en la medida de lo posible, vamos a tratar de mantener un lenguaje, si bien no coloquial, un poquito más aterrizado, teniendo en cuenta que alguna vez tendremos observadores o participantes que no son tan no son tan entendidos en estos temas. Entonces, vamos entonces a iniciar la conversación con el doctor Escamilla. Y entonces, díganme ustedes, ¿nos irá a reemplazar la inteligencia artificial en nuestras labores? ¿Los agentes de inteligencia artificial de los modelos de generación de texto podrán realizar nuestras actividades? Entonces, le cedo la palabra, doctor Escamilla. Sí, primero quisiera dar un poco de contexto de por qué surgió este tema. De hecho, yo envié dos mensajes en nuestro grupo que tenemos para precisamente poner estas discusiones. El primero de ellos sí me gustaría también mencionarlo, que era básicamente el que alguien argumentaba, bueno, cuando le presentaban un escrito, una carta, o una música, una pintura, y alguien decía, bueno, está hecho con IA y lo menospreciaba, ¿no? Y aquí, bueno, la primera pregunta, bueno, la función creativa, por ejemplo, hacer una pintura nos va a sustituir una IA haciendo pintura, haciendo unas canciones, haciendo, etcétera, etcétera. Esa era la primera, pero toda la discusión surgió a raíz de del segundo comunicado que por ahí pasé, que básicamente era que cómo identificar si textos los había escrito una IA o un humano. Entonces, lo que
surgió de ahí es que el humano había sido o estaba identificando a partir de su entrenamiento, por así decirlo, de su experiencia, que un texto había sido escrito por una IA y bueno, en el texto que compartí, pues señalaba 11 o identifica 11 señales de que ChatGPT, que es una inteligencia artificial, un modelo largo de lenguaje, perdón, es que creo que me entiendo. Entonces, para uno de estos modelos fue utilizado para generar ese texto, ¿no? Entonces, básicamente algunas de las señales son que, por ejemplo, el texto es demasiado perfecto, es demasiado artificial, es demasiado genérico, y yo identifiqué como muletillas, tiene ciertas muletillas, por ejemplo, utiliza un guión y un guión largo que generalmente un humano al escribir no utiliza, no utilizamos, y estoy de acuerdo. Y entonces, pues de ahí surgió el debate. Bueno, ahora utilizamos un humano para identificar IA y cuando utilizamos IA para escribir textos, ¿no? Eh, yo creo que ciertas tareas, como por ejemplo escribir una carta, que de hecho yo lo he utilizado, escríbeme un oficio para tal persona solicitando esto, se lo pido al ChatGPT y ya me lo realiza, ¿no? Entonces, todas esas tareas que son repetitivas, que son no tan complejas, simples, yo creo que las puede hacer ya la IA fácilmente y va a sustituir pues a las personas que antes yo le pedía a un asistente, a una secretaria, escríbeme este oficio, pues ya te lo redacta ahora una IA, ¿no? Un modelo de estos ChatGPT o DeepSeek o el que sea, ¿no? Entonces, hay otras, por ejemplo, lo que se está discutiendo mucho ahora es también la parte de generar código, ¿no? Entonces también ya le puedes pedir un programa que te genere un código para hacer cierta tarea. También ya se lo puedes pedir a cualquiera de esos modelos de lenguaje, ¿no? Entonces va a sustituir a los programadores la inteligencia artificial. Yo creo que para varias tareas sí, tal vez no para todos, pero yo creo que sí tal vez no reemplazarlos, pero sí va a ser un proceso interactivo, ¿no? Es una herramienta más que van a utilizar los programadores para acelerar su producción. Yo lo vería. Entonces sería mi primer comentario al respecto y cedo la palabra. Adelante. Gracias. Gracias, doctor Ponciano. ¿Alguien quiere opinar al respecto, doctor Alfonso? Sí, buenas tardes. Bueno, yo les platico que aunque me dedico al área biológica, hace algunos años tomé un curso de astrobiología y pues quizás les es familiar el tema. El tema se refiere a buscar la vida en otros planetas, ¿no? Distintos al nuestro. Y como parte de eso uno estudia eh, pues qué define a la vida, ¿no? Y además, bueno, en astrobiología no solo les interesa encontrar vida, sino incluso la posibilidad de encontrar vida que llamamos inteligente, ¿no? Y eso fue fascinante, digo, es un curso de la Universidad de Arizona porque pues incluso dentro de esto se maneja la posibilidad de que los humanos mismos seamos máquinas, ¿no? Es una teoría científica en la que de alguna manera hay quien piensa que todo lo que vemos pudiera ser una especie de simulación, ¿sí? Es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, uno se queda pensando, bueno, para empezar, las máquinas, cuando decimos que son inteligentes, ¿a qué nos referimos con inteligentes, ¿no? O sea, a que piensen como nosotros. Eso a lo mejor está muy avanzado, con muchos errores, si ustedes quieren, como los que acaban de mencionar, aunque seguramente de forma interna funcionamos de manera muy distinta, ¿no? Eh, pero quizás pienso yo, ¿no? Que una de las grandes diferencias que hay con la inteligencia que vemos ahora
es que pues seguimos dependiendo de las máquinas pues que se construyeron a partir de los años 40 o incluso antes, ¿no? Y quizás para imitar lo que hacen los humanos necesitamos irnos a estructuras más orgánicas, ¿no? Como las que también están explorando otras tecnologías, como la nanotecnología, ¿verdad? Quizás cambiando los procesadores y la forma como funcionan, pudiéramos igualar mucho de lo que hace el humano, ¿no? Pero eso todavía parece muy, muy distante, ¿no? Y aún así, con lo que tenemos, creo que pues sí hay ciertas áreas que sí han tenido ya un impacto reemplazando personas, ¿no? O sea, simplemente si vemos estos sistemas de atención al cliente, ya muchos de ellos trabajan exclusivamente por computadoras, ¿no? Ahí ya reemplazamos a gente que anteriormente se dedicaba a responder, ¿no? Dicen que la idea no es quitarle a la gente el empleo, sino que se dedique a otras cosas que la IA no puede hacer, pero no es sencillo, ¿no? Porque también hacer cosas más especializadas también requiere una preparación mucho más profunda, ¿no? Esas personas que vamos desplazando no necesariamente tienen esa preparación para hacer ese tipo de tareas. Yo pienso que sí es algo que sí está pasando. O sea, quizás, como acaban de decir, no nos va a reemplazar a todos en este momento, pero sí hay áreas donde eso ya está de alguna forma sucediendo, ¿no? Eh, Como programador también, ya para terminar ahorita mi comentario, pues también programo en el área biológica, ¿no? Y sí veo que la inteligencia artificial es una herramienta interesante, ¿no? A veces tenemos que instalar o preparar un programa que antes decía, uy, pues me voy a dedicar aquí toda la semana a hacerlo. Y ahora uno usa la IA, por ejemplo, ChatGPT, para decir, bueno, aquí tengo este problema y este código, quiero que haga esto. Y sí estoy sorprendido, ¿no? Cosas que antes requeríamos días, semanas en hacerlo, pues la IA lo puede ajustar, no de manera perfecta todavía, pero sí ahorra mucho tiempo, ¿no? Hay veces es al revés. A veces se va por un camino y no la puede uno sacar o convencer de que ese no es el camino que uno quiere, ¿no? Todavía son como que los detalles que hacen que se desvíe de un objetivo, ¿no? Pero es muy interesante ver que sí estamos logrando cierto avance, ¿no? Yo no creo que nos puedan reemplazar todavía a nosotros en nuestro trabajo, al menos en los próximos 10 años, ¿verdad? Pero si esto sigue así, pues ya no lo sé, ¿verdad? Yo lo creo factible. Muchas gracias. Doctora Miriam, solamente voy a hacer un comentario a lo que acaba de decir el doctor Alonso. Yo quiero que la IA me lave la ropa y me doble la ropa. No quiero que me haga pinturas ni canciones. Eso lo puedo hacer yo, ¿no? Pero, doctora Miriam, ¿algún comentario? Gracias. Considero muy interesante este tipo de foros porque de alguna manera pues vemos diferentes enfoques, diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial desde campos científico, académico. Incluso por ahí yo tengo experiencia con algunos compañeros que están en la industria que te comentan cosas muy diversas, ¿no? Nosotros en la academia pues de pronto prohibimos a los estudiantes hasta cierto punto usar las herramientas de IA porque les puede limitar ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, pues en la industria ya se está viendo que se está utilizando en diferentes ámbitos. O sea, ahí entra un poco el cómo utilizar estas herramientas para realmente potenciar las habilidades, para realmente hacer más eficiente nuestros procesos que a lo mejor pueden ser hasta cierto punto mecánicos. En ese sentido, yo les puedo compartir que sí, efectivamente he visto mucha la parte de potenciar la parte de investigación, de hacer actividades académicas, que hasta cierto punto, dependiendo de la herramienta, puede ser estocástico, puede haber ciertas alucinaciones por parte de las herramientas. Pero también hemos visto por ahí algunas tendencias donde puedes hacer que ya no sea tan estocástico, que siga ciertas reglas o que siga ciertas pautas que tú le vayas especificando o que vaya conociendo cuál es tu trabajo día a día hasta que va aprendiendo, ¿no? Esta cuestión de que
va incluso conociendo cuáles son tus hábitos, cuáles son las investigaciones que sigues, en dónde trabajas, hasta que pues va familiarizándose y hasta cierto punto de vista, platicábamos con algunos colegas, es como clonar ciertas habilidades que vas teniendo. Entonces, se me hace muy interesante toda la tecnología, cómo va avanzando, cómo estas herramientas nos van ayudando, pero también está la otra parte de cómo con las nuevas generaciones adaptarlo de tal forma que no se pierda también los procesos cognitivos, en donde hay razonamiento, en donde sí codificas y tienes una lógica y no se va perdiendo el sentido de qué está pasando, ¿no? Particularmente, pues yo convivo con muchos alumnos de licenciatura y pues sí, la tendencia es utilizar las herramientas en la mayoría de los casos, ¿no? Yo no se los prohíbo al 100%, pero sí les pido que me demuestren qué es lo que están entendiendo de ese proceso que están adquiriendo. Les dejo pues retos, les voy poniendo problemas que ya no solamente es quedarnos con lo tradicional, sino ir más allá. Entonces, ese cambio, ese parteaguas con las herramientas de inteligencia artificial es lo que realmente se está haciendo interesante, cómo evaluar esos conocimientos, cómo realmente ver que las nuevas generaciones no pierdan esos procesos cognitivos, pero que a la vez aprendan a potenciar sus conocimientos a través de estas herramientas. Entonces, pues muy sorprendida, yo soy más del área de computación evolutiva, trabajo mucho la parte de optimización y pues a mí se me hace muy similar a la parte estocástica hasta cierto punto, pero cuando encontramos esa forma de ir guiando a la inteligencia artificial para que nos dé resultados muy parecidos al razonamiento humano e incluso mejorarlos, es ahí donde pues sí vemos ese potencial que puede uno obtener a través de estas herramientas. Entonces son las ideas que yo he visto ya a lo largo de estos años, de que iniciamos con ChatGPT, pero después a lo mejor la tendencia a usar Gemini, ahorita Cloud, Anthropic, y trato de comparar, por ejemplo, la respuesta que me da una IA respecto a otra, y sí difiere, ¿no? De repente como que se familiariza uno más con cierta herramienta y dependiendo también de la tarea, e incluso si tiene uno la oportunidad de pagar las licencias o la herramienta Pro, pues también es otra diferencia importante. Y bueno, también algo importante que hay que tomar en consideración, pues es qué tan democratizadas están estas herramientas para toda la población, porque pues la cantidad de consumo de tokens y de procesamiento que se requiere no es sencillo. Entonces, más adelante la tendencia pues va a ser usar estas herramientas, pero a lo mejor en un sistema local y tratar de democratizarlo hacia toda la población. Entonces, hay todavía retos muy importantes a tomar en consideración dentro de esta parte de la inteligencia artificial generativa. Serían mis comentarios por el momento. Muchas gracias, doctora Miriam. Doctor Juan Irving, ¿tienes algún comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Sí, yo creo que regresando a la pregunta de si nos va a reemplazar, yo creo que sí. O sea, y como chiste, pues a lo mejor a nosotros no, porque tenemos un sindicato, ¿verdad? No nos van a reemplazar. Pero yo creo que en las otras tareas sí, y un poco lo voy a plantear en qué es lo que hace, digamos, estos métodos de inteligencia artificial, ¿no? Aproximan funciones, eso es lo único que hacen. Por ejemplo, aquí nosotros participamos en un foro y ustedes están recibiendo una señal, ¿no? Reciben un conjunto de píxeles, reciben una señal de audio, y eso exactamente lo puede replicar actualmente los modelos, ¿no? Incluso les podría preguntar, ¿cómo saben que, para los que no me conocen, ¿no? ¿Cómo saben que yo soy yo y no soy una inteligencia artificial, ¿no? Y estaría difícil que lo pudiéramos probar aquí, ¿no? Porque, digamos, hay digamos, una ventanita que no va a dejar que me puedan tocar, no va a dejar que puedan percibirme de otra forma, más allá que solo el contexto digital. Y desde mi punto de vista, todo lo que se pueda hacer en una máquina o que lo pueda hacer una computadora, lo va a poder fácilmente reemplazar un modelo de inteligencia artificial.
va a poder redactar un libro, ya puede redactar un libro, ya puede hacer una película, ya puede dialogar con nosotros. Entonces, yo no veo cuál sería el límite o que le podamos decir, esto no puede hacer la inteligencia artificial en el contexto meramente digital, ¿no? No nos vayamos al mundo real porque eso es otra cosa, ¿no? Pero en el contexto digital, yo creo que sí, ya puede hacer todo y nos va a reemplazar, tarde o temprano. Más bien, nos puede reemplazar, ya dependerá de otras personas, si sí nos reemplaza, pero más bien sí tiene la capacidad de reemplazarnos. Muchas gracias. Doctor Martínez, ¿tiene algún comentario? No, estoy aprendiendo de ustedes. Sí, gracias, Yo, antes de continuar, me gustaría hacerles un comentario que vi en algún momento cuando esto de los agentes, sobre todo, empezó a salir más y más, ¿no? Hacían la referencia cuando salían los cajeros automáticos. Cuando salían los cajeros automáticos decían, no, van a reemplazar los cajeros, ya no vas a poder entrar al banco, van a correr a todos los cajeros. Y seguimos utilizando, dependiendo de nuestras necesidades, los cajeros automáticos o vamos al banco con una persona. O, por ejemplo, no sé ustedes, ahora que mencionaba alguien de cómo la IA y las computadoras responden, ya no son las contestadoras, ¿no? A mí me molesta, yo si tengo la oportunidad de contestar algo, o sea, de un servicio, busco alguien, un humano que me conteste, porque, bueno, yo lo digo como que a mí me gusta el sabor de enojarme y gritarle a alguien y que al menos, aunque no le importe, sienta que le estoy gritando, porque si le grito a una IA, pues no le va a importar nada, ¿no? Entonces digo, "Brr, no me quites ese sabor". Pero les tengo una pregunta. Específicamente, la IA nos va a reemplazar, ¿no? Es como dice el doctor Juan Irving. Pero o bueno, no nos va a reemplazar algunas de las funciones que podemos hacer, que si se pueden hacer en una computadora, va a tratar de optimizarse. Pero les tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que agénticas, les dicen, ¿no? Que generan agentes, puedan ser, es el camino que nos va a llevar a que nos reemplacen? Por cierto, ¿entienden o nos podrían dar una definición de qué es la diferencia entre un modelo de lenguaje amplio como ChatGPT, pero sus versiones agénticas, es decir, agentes de inteligencia artificial? ¿Podría alguien decirme la diferencia? ¿Quién se anima? Adelante, doctor Juan Irving. Bueno, antes de eso de los agentes, eh, yo no sé si ustedes, si viven en un edificio, bueno, tal vez tengan un elevador o si han ido a un lugar donde haya elevadores. Antes existían los elevadoristas, ¿no? Una persona que le colocaba, le pisaba el botón, te llevaba al piso y coordinaba, ¿no? Yo que sepa, eso ya desapareció, ¿no? Entonces, eh, digamos, los trabajos van a ser reemplazados en términos de qué es más barato y qué es más caro. Si resulta que es más barato tener una persona que esté ahí todo el día, pues van a contratar a una persona, ¿no? Pero si es más barato tener una inteligencia artificial que haga esa chamba, pues vamos a tener una inteligencia artificial que haga ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la balanza para irse de un lado para el otro. Y de estos modelos agentes, pues existen estos modelos fundacionales, ¿no? Los modelos fundacionales son enormes, los tienen las empresas OpenAI, los tiene Facebook, los tiene Meta, etcétera, ¿no? Pero pues esos modelos gigantes no se pueden ejecutar ni en una computadora personal, ni van a tener un modelo tan grande a disposición de ti, ¿no? Entonces lo que se hace es agarrar un modelo más pequeño, que el que, digamos, le reducen la resolución, por así decirlo, y lo entrenan para una tarea específica y ya eso se convierte en un agente, te resuelve tareas específicas. No, ya perdemos como el modelo fundacional grandote y tenemos cosas más pequeñitas que resuelven cositas pequeñitas, ¿no? Perfecto. Entonces, así básicamente, ¿no? Yo como lo entiendo son las
porciones del modelo que permiten interactuar específicamente para algo, ¿no? Es como cortar pedacitos y si te vas a trabajar para esto. Y lo que me decía una inteligencia artificial, porque le pregunté, le dije, oye, ¿y cuál es la diferencia entre un chatbot como tú y un agente? Me dice, pues es que es la interacción, porque tú, si tú creas un agente, porque hubo una temporada en donde la tendencia era decirle, conviértete en un especialista en ese tema y hazme esto. Entonces todo el mundo empezaba, bueno, no todo el mundo, pero los que lo hacían trataban de verlo de esta manera. Y le dije, ¿cuál es la diferencia entre eso y un agente? Y me dice, la diferencia es la interacción, porque entonces tú me puedes mandar un archivo, una imagen, lo que quieras, y yo voy a trabajar sobre ese archivo y como tú necesites. Pero bueno, entonces, doctor Ponciano, ¿tiene algún comentario? Sí, bueno, la definición, digamos, concreta de un agente inteligente es, digamos, un sistema que percibe su medio ambiente o su entorno, en donde está colocado, a partir de sensores, por ejemplo. Entonces, tengo tacto. Si nosotros nos vemos como un agente, somos un agente, tenemos nuestros sensores, nuestros ojos, nuestras manos, palpamos algo, vemos algo. Y a partir de eso, pues tenemos también algoritmos que saben qué decidir con respecto a una tarea específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, contestar en un call center, contestar una pregunta que le hace a alguien, lo percibe, entiende la pregunta y en función de eso activa una serie de respuestas, es decir, también interactúa con el medio ambiente. Ante lo que percibe, toma, digamos, corre un algoritmo que decide qué acción hacer o realizar y la ejecuta, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esta aspiradora la Rumba, famosa, que digamos que percibe su entorno, donde está sucio, sabe, más o menos ya exploró por dónde, qué hay en la casa, si aquí hay una silla, aquí hay un sofá, etcétera, y ya a partir de que construye un mapa en su cerebro, por así decirlo, y a partir de eso decide dónde limpiar, limpia, y luego pues ya se va, si tiene que recargar, se va y se recarga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese sería, lo podríamos ver como un ejemplo de un agente inteligente. Ahora, un modelo de lenguaje largo, incluso yo lo veo más bien como una especie de crucigrama enorme, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, hazme una foto de un gato que blanco, etcétera, estos modelos fueron entrenados con miles, millones de imágenes de todos los posibles gatos que podamos, digo, para ejemplificar nada más con el ejemplo del gato, ¿no? Pero podría ser para perros, para autos, para cualquier cosa. Entonces, si yo le digo, dibújame un gato blanco que tenga manchas, o que sea mitad negro, mitad blanco, etcétera. Entonces, lo que va a hacer es que va a ir tomando como pedacitos y luego matemáticamente infiere probabilísticamente cuál es el pedacito que sigue, ¿no? Y lo va armando. Lo que es ahora, digamos, ya increíble, pues, yo lo diría, o sorprendente, anteriormente los primeros modelos que surgieron, pues te formaba ahí algo que incluso no parecía lo que le pedías, ¿no? Pero ahora ya esas transiciones, digamos, te va pegando los pedacitos ya píxel por píxel, de tal manera que no hay distinción entre si ese gato que te está dando es una foto de un gato real o es creada, ¿no? Genera una imagen generada totalmente de manera artificial. Lo mismo pasa con las personas, ¿no? Ahora le puedes pedir, dame una foto de una persona con tales características y tú no puedes distinguir si esa persona es real, digamos, es una foto de una persona que existe o es una foto que generó la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya fue entrenada con miles y miles de imágenes de personas de diferentes características. Entonces, cuando tú le das el prompt, es decir, le dices, dibújame una persona con ciertas características, etcétera, etcétera, pues ya lo que va haciendo es pegando esos pedacitos y te da una primera imagen. Si no te gusta, le puedes decir, oye, pues ponle que la nariz sea un poco más pequeña o más grande, ojos de otros colores, y también va y sustituye esa parte que le pediste que te sustituya, ¿no? Pero así yo lo veo como va y de todas las piezas que ya tiene, digamos, que aprendió, pues va tomando las partes y las va colocando de tal manera que se vea homogéneo, que no se vean saltos de colores, etcétera. Entonces,
Es lo que hacen ese tipo de modelos. Ahora generalícelo para todo tipo de tareas, ¿no? Escribir un texto, no sé, encontrar, incluso demostrar una ecuación matemática, etcétera. Y creo que se basa precisamente en todo ese gran volumen de datos que utilizó para el entrenamiento. Pero me- hasta ahí lo dejo porque creo que me quiere entrar una llamada. Gracias. Claro, es muy, muy, muy importante. Ah, Antes de darle la palabra, doctor Alfonso, creo que lo que importa entonces también es el prompt, ¿no? El comando, la petición que le vas a hacer va a ser la calidad de que obtengas, va a depender de tu prompt, ¿no? Lo clásico que se quejan los diseñadores gráficos es que cuando un cliente le pide algo, dile, ponle más diseño o algo así, pero eso no significa nada. Los agentes o los modelos de lenguaje largo, pues si tú les dices, ponle más diseño o hazme una ecuación sin darle una buena calidad de prompt, pues vas a tener un resultado bastante eh, cuestionable, digamos, ¿no? Doctor Alfonso, ¿algún comentario entonces? Sí, bueno, pues yo confieso que en parte leí hace poco, pero también le pregunté a la guía algo parecido respecto a esto, ¿no? De lo que es la diferencia entre el modelo y y los agentes de inteligencia, ¿no? Y por como yo lo he entendido, los modelos largos del lenguaje son como los cerebros, finalmente, ya incluso con todo lo que tienen la capacidad para ser entrenados y hacer las predicciones que son necesarias, ¿no? Pero son cerebros que, pues por así decirlo, pueden ser genéricos o los puede uno entrenar en una tarea particular si uno quiere, ¿no? Pero ya un agente tiene todo el sistema nervioso, ¿sí? O sea, tiene acceso a otras fuentes de información, por ejemplo, conectarse a Internet, a bases de datos, a la información que tenemos almacenada en una computadora, nuestro historial, incluso, ¿no? Conversaciones previas, en fin. Y pues la analogía con un cerebro me gustó, ¿no? Porque pues lo mismo sucede con el cerebro humano, ¿no? O sea, si el cerebro humano está aislado, suponiendo que lo pudiéramos mantener vivo, pues ahí estaría con todo y las capacidades que tendría de procesar información, pero no habría ninguna forma, pues, de sacarle provecho a menos que le pongamos algo que nos permita interactuar con él, ¿no? Y obtener información. Si le ponemos todo lo demás, manos, pies, bueno, ya se puede mover quizás, pero si no tiene ojos, pues podrá caminar, podrá hacer esto, pero no podrá tener cosas que tengan que ver con procesar imágenes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si ya le proporcionamos la idea de lo que es una imagen o los ojos, pues entonces ahora sí ya tiene esa capacidad de procesar ese tipo de información. O sea, como que los agentes son los que le permiten especializarse finalmente en tareas específicas y de la cantidad de interacción que puedan tener es como esta puede tener capacidades, ¿no? Hace rato mencionaba por ahí Irving, que pues podríamos tener estas que están en estos servidores de Google y bueno, pues ellos tienen acceso a todo lo que está en el mundo y a lo mejor hasta nuestras computadoras, ¿no? Sí. Pero si esto lo tenemos instalado en una máquina más pequeña, en una red local, pues probablemente su acceso es mucho más limitado, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene un comentario? Omar, por favor. No se escucha. Tu micrófono, Omar. Sí, gracias. Perdón, lo había dejado en mute. Mencionaba que durante la plática hemos transitado desde un enfoque individual, donde hemos entendido que si bien no es una sustitución radical, sí hay un proceso de corrimiento, sí hay un proceso de sustitución puntual dentro de algunos procesos, algunas actividades, y que esto tiene un proceso transversal en el sentido colectivo de la sociedad.
para allá es a donde quiero girar ahorita mi pregunta. Hemos observado que hay un panorama, pero ¿qué tanto podemos entender este proceso de acoplamiento entre diversas actividades, diversas acciones, diversos individuos? Lo pregunto así porque la inteligencia es un proceso emergente, o cuando menos es un proceso colectivo. Antes de que llegara la inteligencia artificial ya era un proceso colectivo. Ahora que se maneja con un medio artificial, pues tenemos un nuevo jugador dentro de este esquema. Pero la inteligencia se da entre los sujetos, entre la relación que hay entre los grupos y las instituciones, entre lo que es los grupos en términos colectivos, como una capacidad de adaptación, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos un corrimiento en este sentido y que hay preeminentemente una sustitución individual en algunas de las acciones, la pregunta sería, ¿cómo podemos entender esta nueva articulación en la que generamos una conciencia colectiva con actantes artificiales? ¿Cuál sería nuestra potencia, nuestro nivel de adaptación para entender esa transición no solamente desde el modelo más romántico o ideal, sino dentro de la capacidad por adaptarnos de la manera menos salvaje? Y esta parte inclusive puedo subrayarla, es decir, sin que nos comamos los unos a los otros o sin que nos muerda agresivamente la inteligencia artificial. Entonces, planteo la pregunta así abierta, pero ahora desde el punto de vista colectivo. No sé si quien quiera meter camisa en 11 varas. Adelante, doctor Ponciano. Bueno, lo que pasa por ahí leí algún artículo que, digamos, esta generación o la tendencia de la inteligencia artificial, por ejemplo, a inteligencia artificial general, pues es como una evolución incluso del mismo humano. Entonces, digamos que colectivamente la humanidad va evolucionando hacia allá, lo queramos o no lo queramos. Incluso, pues sí, la inteligencia artificial ya, estos modelos de lenguaje de largos, pues yo creo que ya vinieron para quedarse, ¿no? El uso que se le dé, digamos, incluso por personas y de manera colectiva, yo creo que ya depende de las personas mismas y de la sociedad misma, ¿no? Todas esas cuestiones de regulaciones, de para qué sí se usa, para qué no se usa, por ejemplo, a quienes sí podría sustituir, a quienes no. Bueno, es todo un debate, ¿no? Pero que se va a seguir desarrollando, yo creo que no hay duda. Y en un futuro, pues no sé, o sea, sí, sí, toda, digamos, desarrollo científico en cierto momento fue revolucionario y disruptivo, ¿no? Y cambió nuestra manera de vivir, nuestra manera incluso de comunicarnos, de aprender las cosas, pues nosotros nos hemos ido adaptando en cierta medida también a estas nuevas tecnologías para su uso, incluso. Y al final de cuentas, creo que el objetivo es pues un bienestar, hacer la vida más llevadera, a lo mejor ser más felices, tener más tiempo para hacer otras. No lo sé, pero también depende, ¿no? También se ha utilizado para explotar a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que es algo difícil, digamos, de responder al final cómo va a ser esa adaptación. Yo lo sigo viendo desde una manera optimista, digamos, estas van a ser herramientas que nos van a ayudar a hacer nuestras tareas, cualquier tipo de tarea, más fácil, más eficiente, más rápido, etcétera, ¿no? Pero pues también está la otra cuestión, ¿no? Vamos indudablemente a utilizar más energía porque esos sistemas requieren energía, requieren agua, etcétera, ¿no? Entonces ahí tal vez tendría que como sociedad, como humanidad, pues hacer un balance entre, pues nos conviene seguir avanzando hacia allá o lo regulamos o qué es lo que vamos a hacer. Esa es mi reflexión al respecto. Gracias. Em,
Hasta no sé si puedo ir sí, ya me toca, ¿verdad? Rubén. Bueno, creo que es interesante la pregunta que plantea Omar. Creo que es nosotros como humanos, digamos, a lo largo de la historia hemos creado muchas herramientas. Y todas nuestras herramientas, pues algunas nos han ayudado para bien y otras nos han ayudado para mal. Tenemos esto que creamos en los años 50, que fue el plástico, y que es una maravilla el plástico, pero también el plástico nos está matando, ¿no? Y la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje son una herramienta excelente, pero no sabemos cuáles son las consecuencias que van a tener ahora para la sociedad, porque primero lo implementamos, vemos cómo está trabajando y al final nos damos cuenta de las consecuencias, ¿no? Y ya no solo se limita, digamos, a cosas laborales, etcétera, sino se ha metido en muchísimas otras cosas, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, para que te puedas conseguir un compañero o compañera, ¿no? O compañere, como se diga, eh, y del cual muchas personas incluso, bueno, las han entrevistado y están enamorados de su agente que tienen ahí, ¿no? Entonces ya hay una interacción, no solo en términos de resolver una tarea laboral, sino un involucramiento sentimental que uno pensaría que está fuera de los ámbitos de lo que puede resolver la inteligencia artificial, ¿no? O algo artificial. Pero entonces se ha involucrado hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como humanos siempre hemos tenido como las soluciones fáciles, pero terminamos como complicando las cosas y metiendo herramientas para resolver a lo mejor los problemas que se pueden resolver un poco más directos, ¿no? Entonces, creo que más bien nos toca a nosotros como humanos pensar en cómo nos organizamos, en cómo mejoramos, más allá de pensar que pues sí, la inteligencia artificial pues va a venir a resolver algo, ¿no? Entonces, sí, sí es algo como complicado. Muy bien. Me gustaría hacer un comentario respecto a la pregunta de que dijo el doctor Omar. Hay algo muy interesante, ¿no? Podemos pensar como que esto va a ser social o cultural, ¿no? Decía la doctora Miriam, ahora que se está democratizando el uso de la inteligencia artificial, pero hay algo que estamos olvidando. Estamos nosotros los que tenemos acceso a la inteligencia artificial, tenemos posibilidades, pues, de utilizar la herramienta, de poder tener miedo de que nos vayan a reemplazar, pero, por ejemplo, piensen que no va a ser tan inmediato en toda la humanidad, pues, ¿no? En todo el planeta hay regiones del mundo en donde no tienen acceso a estas tecnologías o es muy restringido el acceso. Y nosotros en este que tenemos la oportunidad de probar un poquito de inteligencia artificial, desconocemos, o al menos yo desconozco, el alcance que tiene la inteligencia artificial en lugares como China, porque lo que conocemos, o al menos yo conozco de tecnología en China, siento que es la punta del iceberg y no conocemos realmente todo lo que hay por todas las restricciones políticas y sociales que hay en el país. Pero, por ejemplo, o sea, yo soy ferviente a utilizar Qwen o DeepSeek, ¿no? O utilizo Huanyang para hacer videos o para hacer cosas. Son tecnologías y modelos de China que cuando salieron para mí fueron bastante innovadores a lo que ofrecía OpenAI o que sea Anthropic, pues. Pero, y su uso es más democrático porque yo he tenido pláticas, bueno, solicitudes a Quen y tardo horas y nunca se acaban los tokens, pues. Pero creo que también tiene que ver con eso, pues. O sea, podemos pensar la forma en cómo nuestro universo restringido a lo que nosotros podemos alcanzar es como la forma en cómo va nuestra sociedad o las sociedades afines a nosotros van a adaptar o ya se están adaptando y cambiando al uso de la inteligencia artificial, pero también tenemos que pensar que hay culturas y sociedades que no tienen acceso a estas herramientas y por el otro lado nosotros tenemos acceso a una parte de las herramientas que otras sociedades tienen mucho más avanzadas, ¿no? Y no sé si tengan alguien más. El doctor Alfonso, adelante. Sí, gracias. Sí, bueno, pues efectivamente, cuando de chico leía yo, por ejemplo, a Isaac Asimov,
Cuando leía, a mí me fascinaba mucho cuando él hablaba de las computadoras, ¿no? De lo que podríamos hacer con ellas, ¿no? Digo, en ese tiempo ya había muchas películas, muchos programas de televisión que nos hablaban de las cosas maravillosas que podía haber dentro de un siglo o más, ¿no? Computadoras que ya prácticamente trabajaban como humanos, ¿no? Pero Isaac Asimov era muy realista, ¿no? Como que muy científico respecto a las capacidades. Y lo que él vislumbraba era un mundo lleno de cosas benéficas, ¿verdad? Lo sorprendente fue precisamente que cuando empezó este auge y que empezó a verse que efectivamente las computadoras ya podían ser personales, ya podíamos tener una en casa, después podíamos tener ya internet, ¿verdad? Y si bien empezaron a resolvernos nuestros problemas cotidianos, también empezamos a tener otro tipo de problemas de los que antes nunca teníamos por qué preocuparnos, ¿no? ¿Sí? Lo peor de todo fue que, pues en este siglo, cuando ya empezamos de lleno con toda esta situación de la informática, pues es que todo este desarrollo se vino a una velocidad sorprendente, ¿no? Mucho más rápido que todos los cambios que habíamos tenido previamente en nuestra sociedad. Entre las cosas terribles está en el que no todo eran beneficios, ¿no? Empezamos a enfrentar peligros serios, ¿no? Esto de que, pues, el robo de la información, el que pues, había que tener cuidado de que no le roben a uno su dinero en una llamada o simplemente por estar navegando en Internet, ¿no? Y como comentaron por ahí, pues esto llegó para quedarse, ¿sí? O sea, quisiéramos o no que pasaran esas cosas, ahí está, ¿no? Y a mí, por ejemplo, todavía me parece injusto, así lo pienso yo, que por ejemplo todos tengamos que tener a fuerzas un celular en la actualidad. No podemos estar sin el celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras cuentas bancarias, ya prácticamente si no tenemos el celular, ya no nos quieren atender en el banco, ¿sí? Nos dicen todo esto tiene que resolverlo a través de la aplicación y tal cosa, ¿no? Entonces, queramos o no, ya estamos en esta situación, ¿no? A los estudiantes, como decía hace unos instantes por ahí la doctora Miriam, pues tampoco les podemos ya decir, pues no usen el chat GPT o todas estas herramientas, ¿no? Lo que tenemos que encontrar efectivamente son los medios de dirigirlas correctamente hacia los fines que nos interesan para mejorar nuestra sociedad. Y eso no se va a poder lograr si no hay, por lo menos creo yo, dos cosas, ¿no? Una es efectivamente, como mencionaron, la regulación, ¿sí? La regulación es de suma importancia, ¿no? O sea, de hecho, aquí en países como el nuestro, nos ha tomado en offside la regulación, ¿no? Porque como que muchos no creían que eso se tuviera que regular, ¿no? Y todavía creo que se ha regulado, pero todavía estamos como entendiendo cuál es la forma correcta como se deben de regular muchas de estas cosas. Eh, el desarrollo ha sido tan rápido que cuando apenas se están formulando ya ciertas cosas, ya salieron otras que no se habían contemplado inicialmente, ¿no? Ese es uno de los aspectos importantes que tenemos que participar en la regulación. Y la otra, creo yo, pues es que haya gente que tenga ese incentivo de aplicar estas cosas para beneficio, ¿no? O sea, como que hay mucho miedo en usar esto, ¿no? Queremos, o sea, sabemos que puede hacer cosas sorprendentes, pero hay ciertas personas en posiciones que pueden ser estratégicas que a veces sienten miedo de usarlas, ¿no? Pero en la medida que tengamos o que promovamos que haya más gente que esté dispuesto a trabajar en esto y invertir, ¿verdad? Es que pudiéramos tener también desarrollos que sean más benéficos y que incluso nos ayuden a combatir las cosas que son perjudiciales que pueden derivarse de este conocimiento. Claro que sí, muchas gracias. Es algo muy importante lo que dijo.
La regulación es algo muy necesario, pero es complicado porque primero tendría que participar las personas que se encargan de la regulación de estas cosas tendrían que conocer sobre el tema. Y en la experiencia de muchas otras actividades, eso no sucede. Pues los legisladores, los administradores de todo esto, pocas veces están inmiscuidos. Entonces, estos foros sería bueno que se siguieran generando para poder divulgar un poco más de toda esta información. Tengo un comentario que no sé si alguien quiera responder. A ver, si entonces pudiéramos decir, ok, ya tenemos la idea de que algún día nuestras actividades van a ser reemplazadas y se va a hacer más eficiente las diversas actividades que realizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues, ¿a qué nos vamos a dedicar cuando alguien haga lo que yo hago? Pues, alguien que tenga un comentario. Bueno, yo, yo- yo creo que vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque antes, digamos, los artículos, y bueno, refiriéndose al oficio de investigador, pues escribían a máquina, ¿no? Entonces me ha tocado todavía ver artículos que están escritos a máquina, ¿no? Y llegó la computadora y eso se hacía más rápido, ¿no? Pero yo no creo que por eso los investigadores hayan dejado de trabajar menos y hayan decidido, voy a estar un poquito más de tiempo con mi familia, ¿no? Sino agarraron esta herramienta y dijeron, ahora voy a producir más, ¿no? Entonces creo que es un problema humano el de no, como dicen coloquialmente, no tenemos llenadera. O sea, agarramos estas herramientas para querer seguir haciendo más, ¿no? Entonces, a pesar de que ya tengamos nuevas herramientas y que hagan trabajos, vamos a seguir queriendo hacer más cosas y no vamos a parar, ¿no? Entonces yo creo que eh, reemplazarán unas cosas y seguiremos haciendo otras cosas, ¿no? No nos vamos a detener. Muy bien, doctor Omar. Pues con la misma línea, quisiera comentar que es un proceso complejo porque el individuo se retroalimenta. El esfuerzo por pensar es como un músculo. Y si nosotros dejamos de tener ciertas formas de interpretar la realidad, por ejemplo, el análisis, la síntesis, la comparación, está afectando el uso de este tipo de herramientas en ciertas formas de ejercer el acceso al conocimiento. Entonces, yo quisiera retomar algo que dijo la doctora Miriam en el aspecto de que la escuela intervino para un acto de moderación, porque los alumnos porque estaban perdiendo el acto de pensar. Entonces, mientras no haya esa capacidad de reinterpretar la forma en la que se usa la inteligencia artificial, tomaron un alto, hicieron una pausa. El doctor Alfonso ya mencionó el asunto preponderante de que es necesario regular, porque estamos hablando a nivel colectivo la necesidad de que haya un grupo de avanzada para que pueda dar criterios de decir hasta aquí en esto. Pero ciertamente nos hace falta, y ya también se mencionó el asunto de que no es tan fácil, porque tiene que haber un grupo que vaya de avanzada para decir y pensar que hay algo que se está gestando en un uso desmedido. En el uso desmedido que menciona el doctor Juan Irving sobre una ambición, por ejemplo, de poder, una ambición y no estoy hablando en términos de poder conspiranoico, no, estoy hablando del asunto de poder de yo puedo jalar más, puedo empujar más, porque la inteligencia artificial me permite con los artilugios tener la fuerza para ver, para empujar, para jalar, para mi propia entidad corpórea, llevarla a un nivel mucho más alto, mucho más potente. Que eso es una diferencia de lo que van a tener una comunidad como China, que tiene toda una serie de artilugios
que lo único que hace falta es enchufar la inteligencia artificial para que tenga otro tipo de acción. Es así, sí es un escalón totalmente diferente de lo que nosotros tenemos. Así como nosotros podemos ver un escalón de las personas que viven en zonas rurales y que no tienen acceso a la inteligencia artificial, porque no tienen acceso a Internet, porque no tienen acceso a electricidad. Entonces son demasiados escalones para poder tener un conjunto de cosas y tenerlo de manera fluida. O sea, no es que carezcan como de capacidad inmediata, es que carecen de recursos inmediatos. Entonces, estas grandes capas, lo que nos va a ir dejando es precisamente facultades de aquel que no solamente la utiliza en términos de un instrumento de lenguaje, sino de aquel que es capaz de programar, porque cada vez es más sencillo, utilizando justamente la inteligencia artificial, para decir, bueno, voy a hacer que en mi edificio se automatice tal cosa. Voy a hacer que en mi colonia suceda tal cosa porque tengo la capacidad de intervenir a través de los sistemas. Está el asunto de las ciudades inteligentes, en buena lid, pero también puede haber un asunto de beneficio directo, mutuo, o por el puro gusto de hacerlo, porque se puede intervenir. Entonces, por una parte, esta moderación necesaria por el gusto de simplemente explayarse en lo que se pueda hacer, como se pueda hacer, va a ser un rango potente con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, aquí digamos que el llamado al acto de la moderación, y pues en ese sentido sí quiero decir que nos toca. No estamos articulados como red, esto también me queda claro, no tenemos grupos del área blanda como un sociólogo, un antropólogo, pero al menos dentro de la comunidad politécnica nos toca dar un paso al frente. Estamos en la punta de lanza para este tipo de quehaceres y deberíamos de ser capaces de reflexionar que esta ventaja en el uso de la inteligencia artificial nos deja una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, este conversatorio no es solamente una mera reflexión de lo que socialmente estamos vislumbrando, sino del efecto responsable de lo que significa saber que nosotros estamos en la punta de ese quehacer, cuando menos para la comunidad politécnica. Y bueno, con esto, por el momento, cierro mi comentario en esta ocasión. Gracias. Antes de darle la palabra, doctor Ponciano, un comentario con lo que acaba de mencionar el doctor Mares. No sé si estén enterados, Anthropic sacó 2 modelos hace poquito, ¿no? Fable y Mythos. Mythos fue muy controversial hace como un par de meses porque podía salirse solito y hacer cosas, ¿no? Pero fue tan controversial porque cuando lo anunciaron, el gobierno de Estados Unidos les dijo a Anthropic, espérate, no lo saques todavía. Y de hecho, Anthropic tuvo que retrasar su salida al público porque temían que distintas personas malintencionadas usaran esos modelos para hacer cosas malas, pues, ¿no? Decían que pudieran hackear algún centro de información o no sé qué tantas cosas. El caso es que retrasó su salida de estos modelos Anthropic porque el gobierno de Estados Unidos dijo, espérate tantito, no lo sueltes. Y ha hecho un poco de cosas así también Estados Unidos con otros ejemplos de inteligencia artificial. Entonces, es algo que sí debe estar en la conversación, pues, ¿no? La regulación es muy importante. Aquí en México no conozco que esté ya establecido. El único ejemplo claro que conozco de algo relacionado con la inteligencia artificial que está ahorita activo en México y que ya funcionó es la regulación del doblaje. Hay una ley que dice que los actores de doblaje son los que tienen prioridad sobre los doblajes de películas y series, ¿no? Porque algunas compañías estaban haciendo doblaje con inteligencia artificial, entonces la legislación dijo, no, déjame que los humanos hagan el doblaje. Entonces, pero bueno, adelante, doctor Ponciano. Sí, bueno, me parece que hay algunas iniciativas en la cuestión de legislación en la Cámara de Diputados referente a algunas regulaciones. Por ejemplo, algo que salió hace poco es que algo que es generado, digamos, con inteligencia artificial es público, digamos, no tiene derechos de autor, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, es todo un problema,
pero a lo que iba con la pregunta que hacías anteriormente es, ¿cómo vamos a interactuar los humanos o qué vamos a hacer después, qué vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo recordaba cuando iba yo a la prepa, bueno, ya hace bastantes años, y un profesor, creo que era de física, si bien recuerdo, se hacía o nos preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ustedes ahorita no sé, por ahí de los 80s, 90s, vamos a decir, con respecto a 50 años, ¿no? Donde solo tenían, pues no tenían, a lo mejor no existía el radio, no existía la televisión, ya en la generación cuando yo iba a la prepa, pues ya empezaba el internet, teníamos acceso a mucho más información, nuestras percepciones eran mucho más amplias, ¿no? Ahora es la revolución del acceso a la información, ¿no? Ahora agarras tu celular y por internet, ahora al chat GPT le preguntas o al DeepSeek o cualquiera de estas inteligencias artificiales de modelos de lenguaje grandes, pues le puedes hacer cualquier pregunta y te da un resumen de lo que le pides, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor esa es la diferencia, la interacción, digamos, yo creo que hay, al menos en nuestro ámbito, pues somos gente crítica que siempre nos estamos preguntando cosas y que buscamos siempre generar nuevo conocimiento. Entonces la diferencia es que ahora yo puedo conversar, no necesito a lo mejor tener a otro humano conmigo para conversar y hacerle preguntas que ahorita estamos conversando, pues también lo puedo dialogar con la máquina. La diferencia creo es que en la medida en que nosotros tenemos cierto conocimiento, podemos inferir o digerir si algo que me está diciendo es real o se lo está inventando, está alucinando. Que ese a lo mejor es el riesgo, ¿no? Que esa actividad que se comentaba, cognitiva o esa capacidad de ser crítico contra lo que alguien te dice, decir, no, pues esto que me estás diciendo no lo creo por la misma experiencia que uno tiene, ¿no? Pero sin embargo, sí veo que puede acelerar esa parte digamos, esas vivencias, experiencias que a lo mejor no vamos a poder tener nunca en la vida. Ahora le podemos preguntar, oye, cómo se vive en tal país, ¿no? Por ejemplo, sin haber estado en ese país, nos da ejemplos claros porque tiene el conocimiento ahí, ¿no? Entonces yo creo que no sé si esto humanamente, digamos, nos va a ayudar a que nuestro cerebro piense ahora diferente, piense en más cosas. Este, yo creo que sí, del ejemplo que ponía hace, no sé, 50, 100 años, la capacidad que tenemos ahora de razonar, de inventar, de ver cosas que no son reales, pero que las podemos inventar, digamos, es más grande que lo que se tenía antes porque tenemos ejemplos, vemos ejemplos, ¿no? Ahora nos los podemos imaginar o con ayuda de esas herramientas podemos imaginar cosas más grandes o extender nuestra capacidad, digamos, de imaginar cosas. Digamos, yo lo veo de esa manera optimista, ¿no? Aunque podría ir por la parte positiva y también como se mencionaba, bueno, por la parte, si yo quiero dominar el mundo, por ahí había una caricatura, ¿no? Pinky Cerebro, no sé si alguno de ustedes la vio, que todos los días se levantaban y ahora qué voy a hacer para dominar el mundo, ¿no? Y bueno, curiosamente, depende dónde estés, pues yo creo que la inteligencia artificial sí les puede dar, o quiero hackear esta central termoeléctrica, no estoy dando ideas, pero ya les puede dar alguna respuesta, ¿no? Entonces, sí hay ciertos riesgos. ¿Qué tanta regulación se necesita? Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que sí se necesita regular, pero no todo, ¿no? Ahí habría que ver, ¿no? Es cuanto de mi parte. Gracias. Gracias, doctor Alfonso, su comentario y además un comentario para concluir ya la sesión. Sí, pues a mí realmente, regresando a la pregunta original, ¿no? De qué vamos a hacer si nos desplaza la inteligencia artificial, pues estoy preocupado. Eh, Digo, lo puedo decir como persona, o sea, como yo qué voy a hacer, ¿no? Aunque también lo podemos ver como sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita aquí lo veo con la gente más grande que yo, por ejemplo, mis padres o profesores que trabajan conmigo, ¿no? Cómo se les dificulta hacer las cosas que ahora tenemos que hacer, ¿no?
desde resolver un problema de una cuenta bancaria o preparar la computadora para que podamos tener una videoconferencia, una plática así en línea. Ahora, por ejemplo, que nuestra escuela pues tiene esos problemas para las clases presenciales, ¿no? Lo que vivimos en la pandemia, ¿verdad? Entonces, si bien a mí no me costó ningún trabajo adaptarme a esas tareas, a las personas más grandes que yo sí se les dificultó mucho, ¿no? Ese es en el extremo de la gente mayor, ¿no? O sea, y sin embargo, a mí también ahorita, cuando de repente nos piden que hagamos ciertas cosas, ciertos trámites por medios diferentes a los que estábamos acostumbrados a hacer, pues a veces se resiste uno y dice, ay, ¿cómo voy a hacer esto, no? Sobre todo cuando uno ve que no está estructurado para incluir la información o los datos como lo hacíamos de forma tradicional, por ejemplo. Eh, a mí me preocupa que a medida que va pasando el tiempo, pues se va volviendo uno también con más resistencia a estos cambios. Ay, ¿por qué? Como que no los termina uno de aceptar eso, o si mal no recuerdo, en psicología lo llaman precisamente resistencia a los cambios, ¿no? Y a medida que esto se va haciendo más complejo, pues vamos teniendo más esa resistencia. Y ahora lo veo del lado de la gente más joven, mis estudiantes, mi hijo, por ejemplo, ¿no? Tienen una actitud diferente al estudio que la que nosotros teníamos, ¿no? Sí, o sea, si a nosotros nos regañaban porque no estudiábamos o porque perdíamos el tiempo viendo la televisión o haciendo otras cosas, ¿verdad? Pues con nuestros hijos es más, o la gente más joven que nosotros es más complejo, ¿no? Hay muchas formas más de distraerse, de hacer otras cosas o de hacer trampa para hacer las tareas que se supone que les toca hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, indudablemente los más jóvenes se van a adaptar más fácilmente que nosotros a los cambios que vengan cuando lleguen a nuestra edad. Y en su momento también se les dificultará adaptarse a las cosas cuando se hagan ya más viejos, ¿verdad? Ante los cambios increíbles que pueda haber cuando les toque vivirlo, ¿no? ¿Sí? Así que indudablemente lo que preocupa es que estamos quizás aumentando más esa brecha generacional y preocupa precisamente que esto pueda provocar que tengamos más gente sin empleo, sin capacidad a la información, ¿verdad? Sobre todo si esto también depende de cuestiones de carácter económico, tener infraestructura para hacer todo esto. Y nada más para terminar, pues también respecto a la pregunta original que se hizo en el foro, ¿verdad? Indudablemente la inteligencia artificial nos va a desplazar en muchas tareas, ¿sí? A desplazar. Con esto quiero decir que nosotros tendremos que ver qué otras cosas hacemos, ¿no? A lo mejor nos podemos dedicar más al arte o a inventar otras cosas que no haga la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Sí? El asunto es, ¿la inteligencia artificial llegará a tener conciencia como para decidir en su momento, ahora nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer con ustedes? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y quizás algún científico que esté estudiando estas cosas lo esté tomando en serio, ¿verdad? Habrá que preguntarle, como dicen a los chinos. Gracias, doctora. Ahí tenemos un episodio de Conciencia Digital precisamente sobre este tema. Doctora Miriam, por favor, un comentario y su comentario final, por favor. Sí, claro que sí. Muy interesante la pregunta y el miedo que persiste en si vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, no vamos a ser reemplazados. Va a necesitarse nuevas habilidades, nuevas carreras tal vez o profesiones donde, por ejemplo, en el ámbito de programación, pues ahora la relevancia de de la ingeniería de software va a tomar más relevancia. ¿Por qué lo digo? Porque pues estas herramientas de inteligencia artificial, si no son guiadas de forma correcta, pues comienza esta parte que comentamos de las alucinaciones, esta parte en la que la tarea pues la está resolviendo a como sería lo inmediato y lo más fácil, ¿no? Si vamos guiando estas herramientas con
con estos modelos de ingeniería de software, con la parte de realmente hacer una arquitectura de implementación, pues vamos guiando y vamos entonces desarrollando otras habilidades también como decíamos, ¿no? En los chicos que estudian computación, por ejemplo. En el ámbito, si cambiamos a otro ámbito, por ejemplo, en la medicina, pues también podemos potenciar algunas cuestiones, pero la toma de decisiones, pues también sigue siendo parte del abanico que le podemos dar al experto. Entonces, podemos verlo como una especie de lupa, donde le estamos dando un abanico de posibilidades y el experto, pues ya puede tomar una decisión asistida y más sustentada en todas estas herramientas. Entonces, desde mi punto de vista, pues ser reemplazados, sí coincido en esta brecha, tanto generacional como en la parte económica. Sí, la brecha se está haciendo más grande por lo que se mencionó, ¿no? Del acceso al Internet, a la luz, a ciertos servicios, incluso pues, la parte económica. Eso es cierto, sí va a haber una brecha más fuerte, pero también no es que seamos totalmente reemplazados por estas herramientas. Entonces, es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. ¿Un comentario final, doctor Juan Irving? Pues creo que la pregunta aquí interesante era la que planteaba el doctor Alfonso, de si estas IAs, más allá de hacer cosas que nosotros les pidamos, van a tener conciencia, ¿no? O sea, ya sabemos que pueden ejecutar tareas y que las pueden resolver, pero creo que ya a ese punto, pues es algo que estaría bien platicarlo en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, está agradecer a todos. Uno todos los días aprende y yo sobre todo aprendo mucho de los estudiantes, o sea, de los más jóvenes. Parece que yo voy a dar clase, pero el que termina aprendiendo soy yo, ¿no? Entonces, creo que incorporar también a gente joven y todo esto nos va a ayudar mucho ir aprendiendo y qué bueno que hacemos esto para poder discutirlo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Gilberto Martínez, denos un comentario final ahora que estuvo presente en toda la sesión. Sí. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, bueno, yo creo que sí vamos a ser reemplazados. Y yo creo que vamos a ser reemplazados si darnos cuenta en qué vamos a ser reemplazados y no vamos a ser reemplazados. ¿En qué caso vamos a ser no reemplazados? Porque la IA nos va a necesitar. ¿Sí? Y si nos vamos a dar cuenta cuando estemos reemplazados. Porque pues nos deja seguir pensando, nos deja seguir trabajando. O sea, va a llegar la conciencia que yo pienso que para ella, pero ella va a aprovechar para ella y dice, aquí los voy a dejar que trabajen. Para esto yo no puedo trabajar. Hagan eso y ahí es donde el detalle es darnos cuenta. ¿Quiénes se van a dar cuenta? ¿Quiénes se van a dar cuenta? Las personas que no tienen acceso a la computación, las personas que no tienen acceso a la electricidad. Y ahí es donde han empezado las revoluciones. Los que menos tienen, los que más les falta. Eso es bueno, ese sería un comentario nada más, así con poco, cerrando nada más, pero no quiero abrirme. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Ponciano, un último comentario. No, pues nada más estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas que se pudieran discutir. Yo creo que también de acuerdo a nuestra experiencia, la que hemos vivido, etcétera, a nuestra área de investigación, incluso, pues podemos tener diferentes puntos de vista, ¿no? Pero sí, yo sigo en la posición de que es algo que vino para quedarse, está aquí, se va a seguir utilizando, se regulado o no regulado. Pues yo creo que pues no hay más que adaptarse, como investigador, al menos pues aprovecharla y seguir adelante. Y yo, siendo también del área, pues impulsar incluso a los estudiantes a que lo usen, ¿no? Que la usen bien, valga. Que a lo mejor también es difícil, pero bueno, como sea la están utilizando, ¿no? Entonces, qué mejor que decirles, úsala así, 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 y así no, o para esto no, ¿no?
y pues seguir adelante, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Doctor Omar, un comentario de cierre. Pues la preocupación es evidente. Creo que nos queda un poco como a cierre saber si nuestras acciones van a ser nada más individuales o van a ser colectivas. Estoy de acuerdo en que es un asunto que llegó para quedarse, pero aún no está definida. Se está transformando. Entonces, la transformación de este proceso, cuando menos ahorita tiene una muy buena parte de este lado. No esperemos a que esté del otro lado, en los actantes, en los medios artificiales, para que se determine el camino. Entonces, ahorita que está de este lado, tenemos la posibilidad, sobre todo en lo colectivo, de autorregularnos. Y esto obviamente tiene que ver con un diálogo con el semejante. Entonces, yo lo que pondría, digamos que sobre la mesa, es el quehacer colectivo, no el quehacer, no solo el quehacer duro en términos técnicos, sino el quehacer blando, el de aquellas que el Politécnico tiene que importar, ¿no? Las que mencioné hace un rato, el sociólogo, el antropólogo, el etnólogo. Entonces, valdría la pena, pues, acercarnos a tener este tipo de conversatorios con este tipo de perfiles para encontrar masas críticas de acción que tengan puntos clave de acción. Es decir, los temas todavía no están puestos sobre las mesas, no los tenemos claros ni definidos. Entonces, vale la pena correr un poco para definirlos lo más rápido posible, porque sabemos que hay otras regiones donde se está avanzando con tal vez un enfoque totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que es lo que yo pondría, digamos que sobre la mesa. Hay cierto sentido de urgencia de lo que sucede y acontece. Gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Muchas gracias a todos. Están completamente invitados en las próximas sesiones. Vamos a tratar de cubrir temas inherentes, temas relevantes para el uso adecuado de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Ya hemos tenido algunos episodios. Y como comentario final mío, entiendo entonces que nosotros estamos conscientes que vamos a hacer nuestras actividades. Nosotros no, nuestras actividades van a ser quizás reemplazadas en algún punto, pero creo yo que el temor que tenemos algunos es de acuerdo a nuestro conocimiento de las capacidades que tienen estos modelos. Entonces, quizás de ahí vaya a derivar. Y como lo hemos mencionado, pues la participación de distintas personas con distintas niveles de regulación o con distintas capacidades de regulación va a apoyar a disminuir estos temores, pienso yo. Entonces, muchas gracias. Esto es Conciencia Digital y les agradezco a todos por participar. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Hasta luego. Bonito fin de semana. Hasta luego, pásenla Gracias. bien. Listo, terminé de transmitir. Sí. Estuvo bien, pienso que estuvo bien. Sí,